Bienvenidos a su podcast. Yo soy Vidals y estoy con Castañeda. Muy buenos días, tardes o noches. bueno, estamos grabando este podcast a 31 de octubre de 2020. Vamos a hablar sobre por qué estamos grabando este podcast. Vamos a hablar sobre cosas como la originalidad y vamos a tomar temas como qué nos motivan qué cosas qué es un motivante para hacer cosas como esto. Estoy de acuerdo. Me gustaría que comenzaras tú. Bueno, yo creo, esto del podcast se me ocurrió un día que literalmente no estaba haciendo nada. Bueno, estamos, para los que no sepan, me gustaría que este podcast se escuchara en el futuro, que alguien lo escuchara en el futuro. Estamos en cuarentena por COVID-19 y no estamos haciendo literalmente nada. Esto es un cagadero total. Sí, estoy bastante de acuerdo con que todo está horrible en estos tiempos. Bueno, no, por mi parte, solo fue por aburrimiento, por entretenimiento, fue porque, pues sí, tenía algunas cosas que hacer, pero esto se me hizo un poco más interesante. Bueno, sí hay cosas que hacer, pero creo que esto de la pandemia nos ha hecho pensar, bueno, no pensar, es que a veces ni pensamos, güey. Nos damos cuenta que tantas cosas que antes hacíamos ya ni siquiera las hacemos, pero no vamos a hablar de la pandemia, porque qué hueva, todos hablan de la pandemia. Vamos a hablar Además, de, sí, es cliché. sí, 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 vamos a hablar de sobre qué nos motiva para que se den una idea, ni siquiera somos profesionales. Y creo que este es el motivo de este podcast, que hablen personas que ni siquiera son profesionales, que solo son personas X, desde un punto de vista, Algo porque vulgar. ajá, porque puedes escuchar en tu vida, por ejemplo, a un expositor hablándote sobre algo y te vas a dar cuenta que él está estudiado. Pero si escuchas a una persona X hablando sobre el mismo tema, te vas a dar cuenta que tiene un punto de vista diferente. Y creo que eso es importante porque, no todos somos genios, no todos somos expositores, no todos conocemos temas. Así que si lo escuchas desde el punto de vista de una persona que no conoce, es un asunto totalmente diferente. Pues yo estoy de acuerdo con Oscar en cuanto a brindar una perspectiva más vulgar, podría decirse. Este, Creo que puede ayudar de cierta forma a gente que también lo es. Tal vez no sean siempre las mejores opiniones o las más correctas, pero es bueno brindar un poco de un otro grano de arena a la gente vulgar. ¿Sabes que estaría interesante que una persona conocedora de un tema algún día escuche un podcast relacionado a ese mismo tema, pero hablado y narrado totalmente por personas que ni siquiera saben de ese tema? ¿O te imaginas cómo una persona, porque hay personas que conocen y es común que personas que conocen se junten en círculos en los que en los que son personas que igual conocen sobre ese tema. Así que sus opiniones están basadas en hechos y en opiniones de sus mismos compañeros. Es curioso cuando sabes algo y escuchas a alguien hablar de eso que tú tienes como un hecho, pero en realidad no es un hecho. Hay muchas personas que desconocen. Tam- ta- Pues sí, sí, sí. Bueno, así sí. Bueno, también vamos a tratar de eso en este podcast, vamos a tratar de cosas que tal vez nosotros damos por hecho, pero hay personas que no conocen y te das cuenta demasiado en redes sociales cuando entras y ves cosas que te quedas como, verga, güey, ¿quién puede pensar eso? Y creo que es importante hablar sobre cosas así. Pues en cuanto a mí, pues yo considero que es algo natural eso de los círculos que ya viene mencionando Oscar. Es es natural y creo que cada profesionista, cada gente que conoce sobre algún tema, puede tener su propia perspectiva, puede tener su propia visión su propia verdad, una verdad algo relativa respecto a los hechos, respecto a todo lo que puede estar relacionado con su materia de estudio. Pero también es esencial que se vea también
desde una perspectiva de un principiante con conceptos básicos o con conceptos que son muy simples, porque a veces a veces estos profesionistas se clavan tanto en los niveles más altos que olvidan bases importantes y cosas que son elementales al principio de sus materias de estudio. No sé qué piense Oscar. Bueno, sí, sí, o sea, sí me he dado cuenta de eso, que en ocasiones entramos a redes sociales o entramos a YouTube o a cualquier plataforma en la que se suba contenido y checamos pláticas, conferencias de profesionales y te das cuenta que muchas personas ni siquiera entienden los términos que se está utilizando. Por ejemplo, he visto muchas pláticas sobre política y hablan sobre puntos que la gente ni siquiera está enterado que existen, o sea, palabras que la gente no conoce y es como contrastante ver tanta persona que conoce y personas que en realidad no están informadas de este tema. Creo que es un objetivo de vida, bueno, para mí lo ha sido como una inspiración llegar a poder hablar como las personas que saben, porque te das cuenta que es como avanzar en tu vida. Es visto, de hecho, este podcast está, o sea, está inspirado en otros podcasts, no lo estamos inventando, o sea, no estamos haciendo nada, se puede decir, muy original, pero dentro de esto que no estamos haciendo original, estamos buscando hacer algo original, o sea, estamos intentando reinventar todo lo que ya existe y hacer, o sea, aportar, aunque sea algo mínimo, a todo esto que es, o sea, el Internet es enorme y creo que si esto llega a alguien y alguien lo escucha, tal vez pueda ampliar su forma de ver. Sí, y mira, yo en estos días, bueno, en estos tiempos, he estado considerando que aquella persona que sabe puede dejar de lado los conceptos que use más complejos y puede hablar del tema que él sabe en un lenguaje más soez, más vulgar y aún así tiene sentido lo que dice. O O sea, sea, porque porque estás hablando con puede ser, personas reales, ¿no? No, o sea, si quieres que algo se dé a conocer es porque estás hablando con personas reales. Y creo que también es un punto por el que la sociedad está tan desinformada sobre muchos temas, porque la información no llega de una forma digerible para todos. ajá, y eso yo creo que también, eso creo que afecta mucho al el pensamiento de las personas y las convierte en pseudo conocedores de los hechos o de la realidad. Y sí es importante no andar redundando en tantos términos que sean complejos para la gente del vulgo, si es que si es que no están nada relacionados con ellos. Es como ponerte a hablar sobre, yo que sé, conceptos atmosféricos y a una persona que no tiene nada de relación con ellos, como, no sé, como X persona. Si se le va a hacer complejo, no lo va a entender y si en algún momento los tiene que utilizar, no los va a saber emplear o aplicar en su vida. Y creo, bueno, creo que esto es necesario en un país como en el que estamos, que es México, en el que la mayoría de la población no tiene derecho a la educación básica y mucho menos a la superior. O sea, hay muchas cosas que las personas que estudiamos o que por lo menos tenemos un poco de instrucción podemos, ya dije, dar por hecho, pero también es necesario tomar en cuenta todas las personas, en su gran mayoría en nuestro país, que no tienen este acceso a la educación. O sea, es importante que, o sea, nos centramos tanto en el público, el público objetivo de los creadores de contenido a veces es muy concentrado para personas que ya lo saben y personas que no lo saben, que es la gran mayoría del país, ni siquiera se interesan en temas polémicos o temas científicos, temas de arte, cualquier tema, porque no se los explican como debe de ser. O sea, creo que es parte de la educación en México que no está como hecha para atraer a la gente. O sea, ¿sí entiendes?
Es, Sí, yo creo que ahí tocaste un buen punto en cuál es el interés de la gente. Y es que es cierto, creo que sea por una perspectiva racial, cultural, etcétera, creo que es algo, tienen desinterés en poder desarrollarse efectivamente. Tienen una visión muy limitada, ya sea por lo mismo que digo, por el lenguaje, por la cultura, por los conceptos que se utilizan y cómo es que los emplean. Y fíjate, yo creo que ahí depende mucho la educación y la cultura y la visión del país, como tú estabas diciendo, que estamos en un país con una educación baja, bastante baja. es que es mediocre cómo Este, estamos siendo educados aquí en México, sinceramente. sí, sí, pero creo que tampoco basta con enseñarle a una persona que 2 más 2 es 4. O sea, creo que es más importante enseñarle cómo es que va a usar esos resultados en su vida. O sea, fíjate, yo creo que todo lo que te tienen que enseñar en la escuela, o sea, sí está bien que usen mucho tiempo para ver cómo lo vas a emplear en una carrera, por ejemplo, los conceptos y los conocimientos, pero ¿de qué sirve tanto conocimiento si no lo vas a emplear en tu vida? O sea que tienen que darnos conocimientos más prácticos, ¿no? O sea, Sí, 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 más eso quiero aplicados ver. a la vida cotidiana como, pues, como es México. Creo que estamos en un proceso en el que no creo que mejoremos nunca, sinceramente, por ser pesimista. Y bueno, creo que estamos desviándonos del tema totalmente. Estamos hablando de Sí, cosas a las que nos vamos a meter tal vez después, pero por el momento estamos hablando sobre por qué nosotros estamos aquí y qué pretendemos hacer con esto. sí, yo creo que ahora lo que podemos hacer, hablando en particular de actividades y yo, creo que es ser una especie de puente entre algo que se puede saber como saberes y nosotros somos, y el pueblo y la gente vulgar, que son como dos pedazos de tierra y nosotros podemos funcionar como una especie de puente utilizando un lenguaje común, un lenguaje que es que pueden usar cualquier gente y algunos conceptos que son más complejos, entre comillas. Bueno, esperemos que así sea, porque, o sea, está curioso cómo encuentras memes a veces en internet que dice que hay más gente haciendo podcast que gente escuchando podcast. Y también aplica para los que hacen streamings. Hay más gente haciendo streamings que gente viendo streamings. Esperemos que esto sea algo bueno, la verdad. Creo que podemos sacar algo bueno, o sea, tal vez no somos 100% originales, pero podemos hacer algo positivo para poder crecer. O sea, ofrecemos, aparte de que, o sea, no pretendemos hablar de chismes y de cosas así como lo que por lo general llega a las personas, pretendemos hablar de cosas interesantes o de cosas relevantes en nuestro medio de una forma digerible para todos. Y también, pues esperamos llegar a ustedes de la mejor manera. Sí, estoy de acuerdo con Oscar en llegar a bastante gente, que bastante gente nos escuche y sobre todo de dar a lo mejor un buen mensaje, algo que sea bueno para el público. Y bueno, creo que, no sé, creo que a Oscar le gustaría continuar un poco, profundizar más en cuál es el objetivo más esencial del canal. O bueno, Bueno, continuando, creo que aparte de eso, de dar a conocer temas, también tenemos que empezar nosotros mismos a cuestionarnos cosas. O sea, no es como que nos vamos a poner el papel de maestros, también nosotros tenemos que aprender. En ocasiones es difícil aprender porque tienes cosas tan arraigadas
o totalmente ni siquiera las conoces y aprender es un proceso complicado. Bueno, no, a veces es complicado y a veces no, dependiendo del entorno en el que estés, pero Sí, y, y mencionando esto, es que nosotros, Oscar, bueno, digo, Vidal y yo no somos profesionistas, no somos, hay gente que esté en un alto nivel educativo o profesional, somos bastante comunes, desde mí creo que somos bastante comunes. de hecho hasta inferiores a comunes. Pero bueno, Bueno, eso depende de su autoestima. este, bueno, olvidé lo que iba a decir, por estarme criticando a mí mismo. ¿Qué iba a decir? Em, Bueno, eh, es lo que les decíamos, no somos profesionistas, y pues eso mismo que dijo Oscar sobre aprender, de que nosotros tenemos que aprender también, se relaciona igual con esta interacción en el público. Somos, podría decirse, que somos muy parecidos a ustedes, pero no, pero somos parecidos y a la vez no. Pero no quiero que se centren en las diferencias, en nuestras diferencias, creo que se deberían de enfocar un poco más en nuestras similitudes para que para que podamos mejorar. pero ¿por Creo qué que no? eso es algo que Espera, ajá, pero dilo. ¿por qué no somos parecidos a ellos? O sea, en qué está el diferenciador, mi estimado? Pues como lo había mencionado antes, o sea, es que también piénsalo. O sea, en el nivel educativo en el cual estamos Vidal y yo, no, creo que ni siquiera el 60% de las personas, en menos en este país, lo tengan. O No, o sea, creo sea, que la eso, educación media superior está muy restringida en México, por lo menos. La mayoría ajá, y es, termina la primaria y la secundaria y la preparatoria o el bachillerato ya ni siquiera es como una opción. sí, 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 y a eso me refiero, que tenemos algunas diferencias que quizás nos hayan impulsado a crear este podcast, a hacer, a tener estas ideas, a querer compartirlas, pero nos gustaría que se centrara un poco más en nuestras similitudes, como puede ser el origen cultural, puede ser la posición socioeconómica, pueden ser, me gustaría que se centraran un poco más en nuestras similitudes. Tocaste un punto interesante, lo de del nivel socioeconómico. O sea, creo que es algo importante porque por lo general hay conocimientos que no llegan a los niveles socioeconómicos más bajos. Y bueno, eso está relacionado con la educación, en parte, y en parte porque en los niveles socioeconómicos más bajos no hay como tal, o sea, no digo que todos, pero digo que la gran mayoría no hay como una necesidad, como un deseo de conocer más allá de lo que se tiene a la mano. No hay como una curiosidad tal vez, o tal vez ni siquiera es curiosidad, o sea, tal vez es más como un problema en el que no se tienen los medios para conocer cosas que, o sea, no tenemos la educación y tenemos la necesidad, se podría decir, de conocer más allá de lo que sabemos actualmente. Es como, no nos interesa, no nos afecta directamente y no lo cuestionamos. Y creo que es importante que nos empecemos a crear una cultura en la cual empecemos a cuestionar desde, desde la estructura social más baja hasta la más alta, porque creo que es justo que las personas que estamos más abajo que los demás nos demos cuenta de lo que está pasando, porque nosotros en sí somos la gran, o somos la mayoría. Yo estoy de acuerdo en eso que dijiste sobre como que tener otra perspectiva, otros objetivos, entre comillas, y es parecido a lo que yo había mencionado, de que no hay tanto interés,
no hay tanto interés por algo como, no sé, la búsqueda de conocimiento, o como en, no sé, como que creo que la gente está muy encerrada en su visión inmediata, más física de las cosas, de eventos, de sus problemas son más, ¿cómo decirlo? Más Inmediatos, cercanos que están, o más sea, cercanos. inmediatos a ellos, que por cosas que tal vez pueden decir que ni siquiera verán en su vida. Sí, y bueno, creo que eso sería un buen tema para tocar, cuáles son cosas este, que no son inmediatas, que pueden ser de utilidad. Ajá, que, o sea, que son relevantes en nuestra vida y que tal vez ni siquiera nos demos cuenta que son relevantes en nuestra vida. Pero Sí, así es. continuando al tema principal, yo creo que también tenemos como que otro objetivo. Bueno, personalmente es uno que yo tengo, que es como trascender como persona en esta sociedad en la que parece que todos estamos atascados, parece que todos nos estancamos y yo busco trascender como persona y también busco que las personas conozcan y también quieran trascender, o sea, tal vez no que nos copien nuestro podcast, pues ya hay mucha gente haciendo podcast y no quiero que, o sea, que cada quien busque como que una manera de mejorarse a la vez que buscan una forma de mejorar todo esto. Sí, estoy de acuerdo en eso. Es algo que ese objetivo de trascender es algo muy enriquecedor desde mi perspectiva y que puede dar una mejor vida. O sea, ¿crees que, bueno, que trascender es como el motor que mueve a los seres humanos? Yo creo que se podría decir eso, porque muchas personas han dicho que es el amor, que lo que nos mueve como seres humanos es el miedo a la muerte. Yo creo que parte de ello también es buscar trascender, porque bueno, está intrínseco en lo del miedo a la muerte, pero también otro motor es el de la desesperación. O sea, cuando te desesperas es cuando en realidad buscas hacer algo con tu vida o para salvar tu vida. Por ejemplo, este, esto del podcast se me ocurrió en un momento, se podría decir, de desesperación, en el que te das cuenta que no estás haciendo nada, que parece que estás haciendo algo en tu casa, pero en realidad ni siquiera estamos logrando, o sea, no estamos siendo tan productivos como nos gustaría. Y entonces es cuando te desesperas y buscas hacer algo. Y parece que hay muchas personas que nunca se desesperan porque jamás buscan más allá de lo que son. Y creo que eso es algo necesario en esta vida, que nos demos cuenta que no necesitamos llegar al punto de la desesperación para actuar, que en ocasiones tenemos que sentarnos y pensar en que si estamos en un nivel de desesperación y no nos hemos dado cuenta, y si no estamos en un nivel de desesperación, pues comenzar a actuar para no llegar a ese nivel. Y bueno, esto es importante para empezar este podcast, como conocer nuestras ambiciones en un nivel en el que estamos tal vez frustrados de todo esto. Bueno, pues yo sí creo que un poco eso de lo que dijiste estás parcialmente de acuerdo, pero sí estoy más de acuerdo en lo que dijiste sobre cosas que nosotros no vamos a disfrutar, o bueno, cosas que con que nosotros no vamos a interactuar. Creo que es más como el sembrar un árbol del cual no vas a disfrutar tú la sombra. Creo que eso es algo bello hasta cierto punto, pero bueno, creo que ya nos estamos alejando un poco del tema y creo que no tengo nada más que decir por el momento. Bueno, creo que yo tampoco. Me gustaría que pues personas escuchen esto, o sea, es como una despedida. Bueno, hasta luego. Me gustaría que muchas personas escucharan esto, me gustaría que muchas personas nos siguieran en este podcast, en este canal. Me gustaría que cambiemos todos juntos como sociedad y que esto llegue a mucha gente, porque a veces escuchamos sobre cosas y no nos ponemos a cuestionar. Y quiero que esto se haga como una comunidad, o cómo se puede decir, en la que todos aprendamos algo, tanto ustedes como audiencia, tanto nosotros como creadores de contenido, aprendamos algo y mejoremos.
Bueno, creo que eso es Algo, todo. que sí, creo que sí, algo más interactivo pues, sería más efectivo. Esto de la interacción con ustedes, con nuestros, con nuestros, este, Con nuestra nuestros seguidores, audiencia. Ajá. ajá, nuestra audiencia. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar acá. Y eso es todo por mí. Sí, hasta luego. Y a todos los que están escuchando esto, se les quiere mucho, son importantes. Bye.